Abrimos, señoras y señores, la mesa de En Perspectiva en este miércoles 7 de marzo de 2018. Aquí estamos con Teresa Herrera, buen día. Buen día Emiliano, audiencia, compañero. A mi izquierda, compañera. Teresa. A mi derecha, Adriana Barrero, buen día. Hola, ¿qué tal? A mi izquierda, Fernando Escriña, buen día. Buen día, ¿cómo están? A mi derecha, Guillermo Fossati. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bueno, 50 y 50 es la mesa en la previa del Día Internacional de la Mujer. Mañana, jueves 8 de marzo, se celebra el Día Internacional de la Mujer y en más de 170 países del planeta está convocado un paro por los derechos, la igualdad y la justicia hacia las mujeres. En Uruguay, los colectivos feministas llamaron a realizar un paro de 24 horas bajo la consigna "Si paramos las mujeres, paramos el mundo", y sugirieron que quienes no puedan sumarse concurran con un lazo violeta en señal de apoyo y que le dejen a los hombres las tareas domésticas. Estamos convocando a una jornada de paro a todas las mujeres de 24 horas. La consigna es: si paramos las mujeres, paramos el mundo. Jornada de lucha, movilización. Algunos de los reclamos que están sobre la mesa: eliminación de la brecha salarial entre mujeres y hombres, acceso efectivo al mercado de trabajo, la asunción de tareas del hogar en forma equitativa, la aprobación de la ley integral para personas trans, servicios de aborto accesibles y respetuosos. Además, se demanda un presupuesto que habilite la aplicación de la ley integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia basada en género y formación en igualdad de género en liceos e institutos técnicos. El punto alto de la jornada ocurrirá a las 18 horas en Plaza Cagancha, cuando se pondrá en marcha la movilización que finalizará en la Universidad de la República. Bueno, la pregunta podría ser, porque vamos a charlar un rato hoy de estas cosas: ¿es necesario un paro para crear conciencia en torno a los derechos de la mujer? Empieza Teresa. Bueno, sí y no. En muchos lugares se ha elegido, voy a poner un ejemplo concreto, a mi sobrina, que vive en Buenos Aires, todos saben, está terminando su primaria. Me llama el otro día y me dice: tía, a ver, mamá ya me dio algunas cosas, pero vos más, cómo es el 8 de marzo, cómo viene, etcétera. ¿De qué se trata? ¿Qué es lo que estamos pidiendo? ¿Qué estamos reivindicando? Entonces me dice: porque son los deberes que tengo que hacer, porque el jueves, en mi escuela pública de la capital federal de la República Argentina, no hay paro. Lo que van a hacer durante todo el día, vamos a estar trabajando en toda la escuela con estos temas. Una reconocida feminista mexicana, que no me puedo acordar el nombre ahora, perdón, yo soy un desastre para los nombres, también en los múltiples videos que uno recibió estos días, ella da por sentado que los docentes y las docentes no pueden hacer paro, porque no pueden dejar a los niños a la deriva. Y que como no pueden hacer paro, entonces que aprovechen. Y bueno, evidentemente yo todavía eso lo había escuchado antes de la llamada de mi sobrina, ¿no? Y decía, bueno, evidentemente pensaba, no necesariamente, pero bueno, en tu colegio, en tu escuela, tus maestras entendieron el mensaje. Entonces yo creo que no es necesario hacer un paro, sobre todo cuando no podemos garantizar, y es la verdad que van a pasar cosas como las que pasaron en su momento en Islandia o en Polonia, donde realmente se sintió el cimbronazo, porque las mujeres no hicieron nada de nada. No fueron a trabajar ninguna, se las arreglaron para que cuidaran a sus hijos los varones, entonces, pero el cimbronazo se sintió porque las mujeres aportamos además de aportar el 70% del trabajo no remunerado, 70% del trabajo no remunerado, y somos la mitad de la población, o sea que ahí ya tenemos un hándicap del 20, por lo menos. Pero además de eso, aportamos a los trabajos. Pero en ese caso, ¿el para qué del paro, que sería para que se sienta el cimbronazo? El que se sienta cuál es la participación de las mujeres en el mercado de trabajo y en la economía y en la vida en general.
Hay países, por ejemplo, que dan jubilación de ama de casa. Acá no existe, pero es decir, lo que se buscó, y eso fue el gran cimbronazo que hubo en Islandia, y a partir de ahí hubo grandes cambios, muy buenos todos ellos, los invito a leer, que es lo que pasa en Islandia hoy en día. Los cambios que hubieron fueron muy importantes, porque fue una manera de poner sobre la mesa lo que significan las mujeres para la vida de un país. Y ese fue el objetivo, digamos. Y ese, en todo caso, es el objetivo de esto, es poner en evidencia, no es la guerra, no es la lucha, no es, lamento mucho, señora Topolán, que no es así, no es eso. Esto es decir, bueno, a ver, por favor tengas en cuenta que la mitad de la población hace todo esto, de los cuales más de la mitad por lo menos, y estoy siendo generosa, es invisible. Nadie lo tomamos como natural y no como algo que realmente es una injusticia. Fernando, sí, vamos a ir uno y uno. Bueno, ¿cómo se ve la conversación? La pregunta es si el paro es necesario. Yo diría es innecesario e inconveniente a la causa, no así la marcha. ¿Qué ocurre? Yo creo que el 8 de marzo y los derechos de la mujer y el rechazo y la repugnancia que produce la violencia, la discriminación contra la mujer en una sociedad debe, ese rechazo debe hacer que el 8 de marzo se agrande. Hay que ensanchar el 8 de marzo. Y tengo lamentablemente la opinión formada que muchas de estas medidas y de estos movimientos lo que hacen es achicar el 8 de marzo, es decir, generar una polémica arriba de lo que debe ser la reivindicación de un derecho. Entonces, ensanchemos el 8 de marzo, hagamos del 8 de marzo un día de inclusión de la totalidad de la sociedad, porque acá no se trata de cambiar la actitud de la mujer, es cambiar la actitud de la sociedad. Y cuando uno habla de eso, habla de términos muy profundos y muy complejos, y que naturalmente requieren un proceso. Entonces, creo que la marcha era un símbolo muy importante, creo que el paro es agregar debates y dividir a los que comulgan con la misma causa. Entonces, creo que es una estrategia tan equivocada, como seguramente lo vamos a ver más adelante, eso de excluir a los hombres. No, hay que ensanchar el 8 de marzo. Hay que incluir a la sociedad en la convicción que la violencia doméstica es un flagelo para la sociedad, y no se logra así. Y lamentablemente debo decir que hay temas muy importantes en la igualdad, en la búsqueda de la igualdad de la mujer con el hombre, que es una causa totalmente justa, ha perjudicado también a la mujer. Por ejemplo, el sistema de seguridad social que tenemos llevó a la mujer de la jubilación a los 55 años a los 60. ¿A caballo de qué? ¿De ser igual del hombre? ¿O de perjudicar un rol que muchas veces puede cumplir la mujer pasado los 55 años en una sociedad cuya familia está también muy desintegrada? Mirá, bueno, ahí aparece un punto de polémica. ¿Vas por ahí? Sí, ¿Para ese lado, Adriana? Bueno, voy por el tema del paro, ¿no? A propósito del paro y a propósito del antecedente de Islandia que mencionaba recién Teresa, Fernanda nos acota los datos, ¿no? Año 1975. Exacto. En esa fecha fue el histórico paro en Islandia. El 90% de las mujeres adhirió. En un país muy particular, son 300.000 habitantes, pero el cimbronazo se sintió, tanto fue así que probablemente sea la causa, o haya tenido mucho que ver, 4 años después una mujer fue elegida por primera vez primera ministra. Ahora hay otra mujer como primera ministra, ¿no? Adriana. A ver, yo voy a discrepar un poco, voy a discrepar con los dos. Es decir, yo estoy a favor del paro. Estoy a favor del paro. Yo no dije que estuviera en contra. Bueno. Yo dije que. Tú fuiste ambivalente. Sí y no. Y no. Entonces yo. Como te digo una cosa. Él dijo un no, entonces yo digo un sí al paro. Perfecto, yo dije. Entonces, bueno. Tú directamente sí. Sí. ¿Por qué sí? Porque, en primer lugar, creo que también es pararse un poco en medio de una situación donde en algunos departamentos del país se ha concedido a las mujeres el derecho a no ir a trabajar. Es decir, se les ha dado libre el día de mañana.
de modo que las mujeres simplemente pueden no ir a su lugar de trabajo y no se les descuenta. Yo creo que el no ir al lugar de trabajo y asumir las consecuencias, que es dejar de percibir el jornal, para aquellas mujeres para las cuales no ir a trabajar no supone un riesgo de despido, que existe. Entonces, las mujeres que consideran que su trabajo puede estar en riesgo por no ir mañana, entonces, por favor, cuiden su empleo, vayan con el lazo violeta, muestren la solidaridad con la causa femenina, no dejen de ir a trabajar si eso supone que las van a despedir. Aquellas mujeres que trabajan en organismos públicos o que no van a ser despedidas y el riesgo es perder un jornal, si se pueden permitir hacerlo, que lo hagan. ¿Por qué esto? Y también, por favor, las señoras, las mujeres que crean que es posible ese día no realizar tareas domésticas y no tener que encontrarse el día 9 de marzo con los tachos que no limpiaron el 8, porque ese es otro riesgo, no hago nada el 8 y tengo que hacer el 9, el doble. Bueno, es decir, que cuenten con alguien, claro, que la sustituya en las tareas. El tiro por la culata. Claro. Entonces, yo creo que también es un modo de decir, bueno, esto es lo que yo contribuyo, porque muchas veces los hombres se dan cuenta de la importancia del trabajo no remunerado de la mujer cuando se separan y tienen que empezar a hacer cosas tales como comprar comida hecha, que cuesta mandar la ropa a la lavandería o a la tintorería, empezar a conseguir a una empleada. No me saques letra. No se te hace la bancada masculina. Entonces, Guillermo todavía no habló, además. Yo creo que si nosotros podemos visibilizar la contribución en un lugar de trabajo, que no esté esa mujer invisible, imprescindible, que está detrás de todo y que soluciona esas cuestiones que los no hombres, quedarte sin papel higiénico, por ejemplo, o atender el teléfono, o que son cosas infravaloradas, injustamente infravaloradas. Entonces, hacer sentir esa ausencia sin aceptar, por otro lado, dádivas del día, dádivas paternalistas del día. Bueno, no hoy te perdono, no vengas a trabajar. No, dádivas paternalistas no. Lo que hay que, porque lo que se reivindican son derechos. Hacete una pausa, Adrianita. No. Hacete una pausa. No. A ver, mientras estoy en uso de la palabra. Mira que nos va a sacar la tarjeta roja porque vos viste lo que ya dijo, ¿no? Que cómo era que la bancada femenina había marcado la pausa. Pero terminé diciendo vale. El dueño de la mesa es Emiliano. El dueño, bueno. Ojo que eso está en discusión. Paternalistamente, por favor, amparame en el uso de la palabra. Es bueno pincharlos un poquito porque ahí muestran, cuando reaccionan, muestran realmente hasta dónde pueden llegar. ¿Quiénes somos realmente? Estamos estrenando hoy, y viendo qué pasa con la avalancha de mensajes, estamos estrenando el WhatsApp. Bueno, por WhatsApp dice Susana, que justamente usa por primera vez esta vía de comunicación, y a raíz de algo que decía Teresa, en Uruguay existió la llamada Ley Madre. Mi madre de 98 años está jubilada por esa ley. No es lo mismo que una jubilación por ama de casa, pero es un antecedente interesante en esa materia, ¿no? Yo quiero decir una cosita que me importa mucho. Nosotros tenemos una tendencia, y es, nosotros todos, tenemos una tendencia, y es a creer que aquel ámbito social en el cual nosotros nos movemos es como funciona el resto de la sociedad. No es así. Lo primero que yo aprendí en facultad fue eso. El mundo no se comporta como yo y la gente que nos rodea, sino más bien todo lo contrario. Sino que pasan cosas diversas, cosas distintas. Guillermo. Es tan famélica de expresarse. A mí creo que, aparte, teniendo a Teresa y a Adriana, me parece que sería bueno también clarificar algunas cosas, esclarecerlas. Me refiero para la gente, ¿no? Porque, por ejemplo, se habla de feminismos,
porque en realidad es un grupo, son grupos feministas, es un colectivo muy heterogéneo, no es un único colectivo, tienen expresiones muy distintas. Una de las cosas que yo sentí el 8 de marzo pasado y que creo que se puede volver a presentar ahora, es que se agrupan allí un conjunto de reclamos muy distintos. Porque digo, la esencia de los reclamos justos y legítimos que están detrás de las protestas femeninas con respecto y la búsqueda de eso no está fuera de discusión, eso es clarísimo. Pero creo que a veces se desdibujan cuando, primero porque existen las posiciones extremas, que claramente incluso tienen expresiones antihombre, como si eso fuese primero eso es un efecto boomerang, en definitiva termina por atentar contra el propio propósito y tachicás. Después creo que yo estoy en contra del paro, me parece que el paro me parece que es recurrir a un mecanismo que en definitiva es un cliché, es un mecanismo estereotipado y que las mujeres pueden reclamar su posición de manera mucho más clara sin la necesidad de un paro. No le veo al paro un elemento que contribuya, sino por el contrario, capaz que las encasilla o las mete dentro de una especie de herramienta que siempre se utilice, que está muy sesgada hacia los reclamos sindicales y de gremios concretamente cuando tratan de defender sus derechos. Me parece que acá es otra cosa, que tiene un alcance mucho mayor. No se reduce solamente al mundo del trabajo. En realidad tiene un alcance muchísimo mayor, ¿no? Y pienso que lo que decías, Adriana, con respecto a los hombres sienten la ausencia de la mujer cuando la mujer no está, de ahí la fuerza del paro, porque podrían estar sintiendo todas las tareas que eventualmente cumple una mujer. Bueno, lo mismo sucede cuando un hombre no está, la mujer puede sentir lo que contribuye el hombre. A mí me preocupa porque creo mucho más en el complemento que en esa situación de especie de antagonismos, porque yo no creo que la mujer esté buscando llegar al extremo donde no exista diferencias entre hombre y mujer. Me parece que ese no es el propósito, ¿no? Y lo otro que también dejo como una especie de pregunta es cómo sienten que se diferencia con respecto a los grupos minoritarios en general, los llamados minority groups en Estados Unidos, que engloban a las mujeres, porque y que no es un concepto estadístico, numérico, es decir, no alcanza el argumento de decir las mujeres representamos el 50% o más, porque no va por ahí, sino que va por el lado del poder social. Es decir, todo grupo que de alguna manera sea minoritario en el sentido de lo que significa el poder social, está englobado dentro de los minority groups. Y que por lo tanto podría decirse, bueno, es legítimo tratar de explicar algunas cosas, sobre todo porque es una oportunidad para ilustrar también, para que se entienda un poco más lo que está detrás de la esencia de todo esto, ¿no? Yo decía, perdón, dale, que yo los caballeros primero. Muy bien, me parece muy bien. No, yo decía, para mí hay una realidad de una sociedad que está cambiando. Por ejemplo, acá se habla de las tareas domésticas, de los tachos, hablaste tú recién, en fin, que quién lava los platos y todo lo demás. Yo de verdad que creo que en las parejas jóvenes hoy, que se forman, que van a vivir juntos, incluso es lo que se ha tornado prácticamente en la regla, no en la excepción, hay una colaboración recíproca en todas las tareas de la casa. Sí, y en el cuidado de los hijos. Y no solo de los jóvenes, más jóvenes, ¿no? Acá tengo el mensaje de Alberto. No es antiguo cuestión de... Porque yo además pregunto, no es contradictorio, porque si hay un paro, dice, no, que la mujer no vaya a trabajar. ¿Y qué va a hacer la mujer? Se va a quedar en la casa y es muy probable que haga las tareas que naturalmente le nacen, que no son para nada de no le nacen naturalmente. Porque distinto es decir, voy a la marcha, y dejo. No le nace. Pero yo digo una cosa, perdón, lo que tiene que ver con los hijos no les nace naturalmente. Dice Alberto, me molesta que hablen generalizando. Claro, en mi casa, mi esposa y yo trabajamos. Yo soy el que cocino, no siempre, pero yo soy el que cocino, y los platos se lavan en forma alternativa. Lo único que no hago es planchar, pero por bruto, porque soy muy bruto con la plancha. Pero bruto con B corta, perdón. Pero déjame terminar este razonamiento. Creo que estos movimientos hacen una superestructura tan grande que complican temas cuya resolución requiere razonamientos más claros. Por ejemplo, y termino con esto, la despenalización del aborto, con la que yo estuve de acuerdo siempre, desde que estaba en facultad, la complicaron tanto con el derecho de la mujer de resolver, y era muy simple, era una mujer que toma la decisión tan drástica y radical para su vida, de interrumpir voluntariamente su embarazo, ¿tiene que además ir presa?
absurdo. Esa era la exposición de motivos, pero no. Apareció todo el tema del derecho, del cuerpo, de quién era. Es decir, caricaturizan, con todo respeto, una causa justa y conspiran muchas veces. Atentan contra la propia causa. Claro, Perdón, porque en los extremos. Entonces, Entonces, en los extremos, de los cuerpos de las mujeres, yo le voy a contestar ahora con esto que justamente estaba buscando, porque me parece que... porque de eso se trata, de la penalización o despenalización, claro, no de quién es dueño de qué. Teresa, teléfono en mano, lee. El tema es que a mí me parece que hay algunas cosas en las cuales tenemos muchos estereotipos, ¿no? Y que tenemos... Voy a decir una sola cosa, esto es natural de que las mujeres hagamos las cosas, deviene que hacemos el 70% del trabajo no remunerado. Ya lo dije, lo dicen las estadísticas. ¿Cuál no es lo ese decimos trabajo no nosotros. remunerado? Cuidar a los hijos, cuidar a los viejos, cuidar... Sí. Digo, y el trabajo Estoy de acuerdo. sistemático, además, ¿no? Digo, no el de te saco a pasear al nene o cosas Sí, por la el estilo. obligación de la teoría, es cierto. Pero yo voy a leer una cosa que es muy cortita, Emiliano, no Sí. me rezongues. El feminismo no quiere imponer un matriarcado basado en la violencia contra el hombre, como ha sido el patriarcado hasta ahora. No desea dejarlos sin voto, ni violarlos en las guerras. ¿qué quiere decir eso de cómo ha sido el patriarcado hasta ahora? Porque escucha, no desea dejarlos sin voto, Me falta hablar a mí también. ni violarlos en las guerras, ni mutilar sus genitales en pro de una tradición cultural, ni confinarlos en el ámbito doméstico, ni quiere matarlos por adulterio. El feminismo no pretende que los hombres sean propiedad de sus madres y luego de sus mujeres, ni desea que los hombres cobren salarios más reducidos, ni tampoco querría desterrarlos de las cúpulas de poder mediático, empresarial y político. No quiere traficar con cuerpos masculinos para el disfrute de los femeninos, ni desea que los niños varones estén desnutridos o abandonados en orfanatos, ni por supuesto promovería su marginación social o económica. Tampoco vetaría que los niños varones pudiesen ir a la escuela, ni les prohibiría el acceso a la sanidad y a la universidad. Comprendan que eso es una locura que no promueve el feminismo. ¿Tú pensás que la mayoría de los hombres son así? No, Dios a mío. ver, perdón, no están entendiendo. A ver, capaz que yo no soy clara. Lo que hace esto es ironizar. Es decir, lo que hace esto es decir, todo esto es lo que nos pasó y nos pasa a las mujeres, porque, ojo, acá no nos pasa, pero en Arabia Saudita recién le están autorizando que pueda manejar y que traten de ir a la Y de lo que universidad se a ver habla qué les poco, pasa, ¿no? Se de lo que critica se habla poco poco. eso Entonces también. digo, la historia del mundo es... La otra vez yo tuve una gran discusión en torno al capitalismo y patriarcado, ¿no? Yo decía, ojalá el capitalismo fuera el culpable de la opresión de las mujeres, porque es mucho más nuevo en la historia que el patriarcado. El patriarcado es ancestral. Entonces, todo esto que yo acabo de leer, todo esto que en yo... los países del socialismo real la mujer estaba francamente sometida, por favor, ¿no? Entonces, todo esto que yo acabo de leer es lo que han hecho con las comunismo, el fascismo, el mujeres nazismo. a través de la historia, lo cual no quiere decir que esto sea una guerra. Lo único que estamos diciendo nosotras, y por eso yo decía lo de no sé si huelga sí o huelga no, y con esto para tratar de clarificar mi posición. ¿Pero vas a hacer huelga? Creo que sí, creo que es una... Bueno, voy a hacer huelga a mí misma, porque yo digo trabajo, pero es una jornada para mí, digo, voy a tener ¿Pero vas a trabajar voy o a no? trabajar más que nunca, porque tengo que ir a 80 medios de comunicación, pero eso es otra historia. Pero digo, Eso es militancia. eso es militancia. Una autoprotesta, Es un autoparo. un unipersonal. autoparo. Pero el tema es que lo que sí creo yo es que es una jornada de activismo. Lo que tenemos que tratar de hacer este 8 de marzo, que es muy bueno lo que estamos haciendo ahora, conversando entre nosotros y todo lo demás, es tratar de clarificar esto que yo acabo de leer, y les invito a que después lo lean con más detenimiento, es lo que nos han hecho a las mujeres a lo largo de toda la historia. Mensajes de los oyentes, porque también ellos meten la cuchara. Y hay una cantidad de Me mensajes. imagino. Dice, con mi señora no concurrimos a marchas ni hacemos proclamas. Trabajamos los dos y en casa compartimos todas las tareas. Más que marchas y paros, bastaría con que cada uno comenzara por casa. Cambio cultural imprescindible. Me parece brillante, me parece brillante lo que dice este oyente. Claro. Para contestar también un poco a Guillermo. No, Cuando nosotros, a Fernando, cuando nosotros estamos diciendo las nuevas generaciones, nos referimos a nuestros hijos. A nuestros hijos que estamos acá, los 5 que estamos acá. Pero
no en todas las clases sociales eso pasa del mismo modo. Es decir, hay clases sociales en las cuales pensar que un hombre vaya a lavar los platos es inconcebible. Anda al interior profundo. Al interior, a los márgenes de Montevideo, pero además, pero yo no voy a generalizar, yo voy a hablar de mi experiencia personal. Tendrías que haber visto, porque a veces hay que hablar en primera persona, ¿verdad? Para que la gente, para salir de la generalidad. Las discusiones entre la grado 3 y un grado 5 de ética por quién lavaba los platos y cuándo había que lavar los platos y si era necesario que él lavara los platos o que pensaran que había que comer. Y yo llegando a las 10 de la noche después de una jornada extenuante de trabajo, con los panes para los panchos, ver, porque era lo único que... y ver que estaban los 3 hombres, mi ex marido y 2 hijos ya grandes, encantados mirando el partido de fútbol, sin conciencia de que había que comer. Yo entraba y decía hola y no me contestaban porque capaz que iban a hacer un gol. Y con esa idea de que, pero yo estoy llegando y todavía estos señores están acá, y no estoy hablando de gente poco razonable, insisto, estoy hablando de profesores de filosofía, de ética de la universidad. Entonces, esas cosas es muy difícil solucionarlas y es mucho más difícil de lo que parece. Cerramos este bloque porque después vamos a continuar con estos temas. Sí, Guillermo. Yo pienso, por ejemplo, pues claro, los aspectos de larga data, las culturales y que requieren cambios que implican transitar por procesos complejos donde se va avanzando porque no se decretan los cambios. Pues pienso, por ejemplo, en un joven, ¿no? Es decir, si tú tenés un joven que esté cercano a los 30 años, es decir, de 28, donde, por ejemplo, no esté estudiando y no esté realmente con toda una cantidad de aspectos ligados a hacerse su lugar en el mundo del trabajo y pensar mañana en esos aspectos, recibe toda una cantidad de etiquetas por parte de la sociedad, inútil, que no sirve para nada, cosas que no se le aplican a las mujeres. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir que los componentes de discriminación y los componentes agresivos también están sesgados en ese sentido y contribuyen con estereotipos difíciles de desarmar, porque están muy arraigados, porque los sienten su propia autoestima, sino por la propia presión que recibe con los mensajes que de alguna manera le transmiten el deber ser y que al no poder cumplirlo. Y no te digo nada si por el contrario tiene alguna serie de roles muy identificados con lo femenino, es decir, y le gustan las tareas del hogar y se ocupa una cantidad de cosas y demás. La sociedad lo aplasta también en ese sentido. Si tú tienes una mujer exitosa, trabajando en el mundo del trabajo y siendo la gran proveedora desde el punto de vista del sustento económico en el hogar, mientras que ese hombre está cuidando a los hijos y cosas por el estilo, ese hombre no se libera de todos los estereotipos que existen en el colectivo social, mirándolo de determinada manera. Y eso también hay que tenerlo presente. ¿Por qué? Porque forma parte, en cierta medida, de encasillar a los unos y a los otros. No solamente se encasilla a las mujeres. De acuerdo. Juan de Melo y también otros mensajes le preguntan a Teresa la fuente, ¿cuál es el origen de ese texto que leyó? Mira, yo lo tengo en mi Facebook, está abierto al público, es un texto que yo compartí de Soledad González. Y acá dice, Soledad González está con Lucía Valentina Lago y desde el 5 de marzo de 2015. No sé decir quién es la autora real, pero me parece que es un texto que ilustra muy bien, por el lado de la ironía, cosas que suceden. ¿Cuál es el número de mensajes de WhatsApp que hemos estrenado hoy y con el cual estamos lidiando como podemos? Porque la bola de nieve es gigante. Sí. Bueno, pero seguimos, estamos para eso, estamos para experimentar. Vamos a ver cómo sale este camino, este nuevo canal, 091-525252. En perspectiva, periodismo para la era digital.